Que el Señor sea bendiciendo, que el Señor sea guardando sus vidas, sus corazones, siempre para mí, para los que están en mi casa, en mi familia, pues es un privilegio verdadero el poder estar delante de la presencia del Señor primero, en esto que estoy seguro que el Señor ha puesto dentro de sus planes, ¿no? No sabemos qué deparará el año que viene. Ya entramos ya al último mes del calendario gregoriano, ¿no? Al último mes del año 2020, que ha sido un año, creo yo, que nadie lo puede negar, un año muy, muy difícil, muy complicado, pero que, sin embargo, por la gracia y misericordia de Dios, todavía estamos firmes en la fe, y yo creo que a pesar de no poder congregarnos, el Señor ha permitido canales de comunicación como estos, que nos han permitido estar todavía en comunión, todavía en coinonía, todavía reunidos bajo un mismo sentir, el de poder entre todos esperar la venida del Señor. Creo yo que esa es una de las cosas más maravillosas que podemos anhelar como hijos de Dios. Y también, obviamente, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, que es la otra parte, así como el Señor nos pide que nos edifiquemos mutuamente, también nos pide que extendamos el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Y a medida que el Señor nos vaya concediendo, nos vaya dando vía, nos vaya dando viada para todo proyecto, usted sabe que ahora más que nunca podemos entender que ningún proyecto está sujeto a nuestra voluntad, que ningún plan que podamos trazar, si no está en los planes de Dios, se concretará. O si se concreta, pues bueno, lo importante es que nos alineemos a la voluntad del Señor y podamos nosotros empezar a vivir en una dependencia total de la guianza del Espíritu de Dios. No solamente para lo espiritual, sino también para lo secular. Para las cosas diarias de la vida también necesitamos la guianza del Espíritu de Dios, la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y obviamente hoy más que nunca pues hace falta la oración. La oración del justo puede mucho, dice la Escritura. Hace algún tiempo atrás, específicamente, si no me equivoco, en el mes de agosto, si no me equivoco, en la congregación pues se ha establecido sobre todo turnos de oración. Lo hemos estado haciendo en la mañana, lo hemos estado haciendo también a las 3 de la tarde, bueno, los que han podido conectarse, y a las 6. Y creo yo que nada de lo que hagamos es en vano. Nada es en vano, nada es en vano. A veces literalmente yo he querido desanimarme. Bueno, no me refiero al hecho de que a veces cuesta levantarse o al hecho de que cuesta meterse en oración, porque, porque es la carne, como veíamos la semana anterior, la que va luchando contra nuestro espíritu. Y hay un conflicto interno, que es un conflicto que lo vamos a seguir teniendo mientras estemos en este cuerpo. El desánimo al que me refiero yo era que muchas peticiones que nosotros hacíamos al Señor, eh, pues pareciera que no se concretaron. Y eso en mí creaba cierto conflicto. No duda, sino un conflicto. Y yo me preguntaba y decía, pues, Señor, ¿de qué depende? ¿Cómo debemos orar para que venga sanidad, por ejemplo? ¿Cómo debemos orar para que venga liberación? ¿Cómo debemos orar para que venga prosperidad económica? ¿O cómo debemos orar para que la iglesia sea animada? Mire, ahora estábamos orando en la tarde por un siervo
de una iglesia fraterna. Y dentro de las cosas que el Señor ponía en mi corazón, porque tuve el privilegio de hacerlo, tuve el privilegio de tener un minutito también de oración ahí, en ese espacio, el, el Señor pone en mi corazón que muchas veces nosotros mismos hemos puesto murallas de exclusividad. Es decir, si usted se pregunta a nivel mundial, una de las iglesias o de los grupos religiosos, como nos tildan, más divididos que existen es justamente el pueblo evangélico, porque hay denominaciones. Aquí en esta ciudad mismo hay una infinidad de iglesias, pero hay poca coinonía. Dentro inclusive de nuestra misma congregación o de nuestro mismo círculo de fedigresias, por así decirlo, no hay ni siquiera esa unidad que debe existir. Y a veces el Señor tiene que utilizar o tiene que enviar embates tan duros que nos hacen reflexionar y que también nos hacen entender que cuando lleguemos a la presencia del Señor, no va a haber una fila para Canaán, no va a haber una fila para Ebenezer, no van a estar los ángeles ahí diciendo, a ver los de LIN, a ver los de llamada final, a ver los de cuál ministerio por acá. Me acuerdo una vez que el doctor Otoniel Ríos Paredes nos decía algo que el Señor había puesto en su corazón y que el Señor había casi que audiblemente revelado a su vida. Él le había dicho acerca de los ministerios, ustedes le ponen nombre a lo que ya tiene nombre. Le ponen nombre a lo que ya tiene un nombre que se llama Iglesia de Jesucristo, que somos todos. Claro, hay ministerios constituidos, hay, como lo dice Efesios capítulo 4, me parece, que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero es un mismo Dios el que opera en todos. Y creo yo que también algo que debemos sacar de este azote para el mundo es que si tenemos trabajo en unirnos como congregación, imagínense el trabajo que tenemos para unirnos como pueblo de Dios en general. Hay un divorcio total de congregaciones. A veces hay inclusive hasta, hasta puedo decirlo, cierta competitividad o cierta competencia. Claro, estamos en una competencia, pero la competencia no es contra su hermano. La competencia es contra uno mismo para alcanzar una meta. Amén. Y dentro de estas reflexiones que yo creo que a más de alguno de los que estamos aquí conectados, el Señor nos ha permitido vivir, sobre todo cuando tenemos esos instantes de comunión con el Señor, es esa de fomentar la unidad. Y fomentar la unidad, pues, requiere esfuerzo. ¿Sí? La Escritura lo dice, que nos debemos esforzar en mantener la unidad, en el vínculo perfecto de la paz y del amor. ¿Amén? Y hay una pequeña porción de la Escritura que llamaba desde hace algún tiempo mi atención con respecto a la necesidad que tenemos de orar. Está en el libro de Lucas, capítulo 11. Lo voy a poner ahí para que lo pueda mirar. Son apenas unos versículos, 8 versículos. Es la parábola de la viuda persistente, dice. ¿Amén? Entonces, voy a leer esta porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Lucas 18, versículo 1 al 8. Les contó también una parábola sobre la necesidad de orar ellos siempre y no desfallecer, diciendo, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero
no quiso por un tiempo. Pero después de estas cosas se dijo, aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda, porque me causa molestia. No sea que viniendo de continuo me fastidie. Es lo que decía el juez injusto, perdón, el juez malo. Y sigue diciendo, dice, y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y el versículo 7 dice, y Dios no hará ciertamente justicia a sus escogidos. Por eso cantábamos ese coro, que el Señor nos escogió antes que el mundo fuese. Y yo espero que en esta noche usted pueda sentirse escogido de Dios. Amén, porque esto va para nosotros. Y el versículo 7 dice, y Dios no hará ciertamente justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, y no será paciente con ellos. Os digo que con presteza les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Vamos a hacer una palabra de oración, mis amados hermanos. Señor amado, te damos gracias nuevamente, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por todo lo que tú nos permites vivir, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú has hecho en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tu gracia, tu misericordia se ha manifestado. Ahora, Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú tocando nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mire esta parábola que el Señor les refiere a sus discípulos, precisamente por la necesidad que el Señor mismo les dice, les menciona, de que deben orar. Entonces voy a poner una versión un poquito ahí. Sí. Entonces dice, Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre, y mire lo que sigue diciendo en esta versión, sin desanimarse. Entonces, como a veces uno empieza una tarea espiritual, como por ejemplo la oración, y muchos de nosotros solemos morir en ese intento, porque a veces metemos nuestra emoción en la oración. Ya es cuando se vuelve complicado, o a veces se vuelve inclusive pesado, y nos llegamos a desanimar. Pero el Señor, a través de esta parábola y de muchas otras que el Señor habló, plantea la necesidad, no del Señor, sino de nosotros, de orar siempre y no desanimarnos. Mire, si hay dos cosas que el Señor nos recomienda para escapar de lo que el mundo habrá de sufrir, es justamente velar y orar. Sin embargo, la misma Biblia dice que nosotros no podemos o no tenemos esa capacidad de orar como conviene. A veces hacemos una petición inconscientemente pensando en nosotros mismos. Y es lo que el apóstol Santiago dice, que a veces pedimos y a veces oramos, sobre todo pedimos y no recibimos porque no lo hacemos correctamente, o por lo menos con una correcta intención. Y acuérdese que el Señor es el que juzga cada intención del corazón. ¿Amén? Y dice aquí, les planteé esta parábola, en donde mire la categoría y la calaña que tenía este juez. Dice, les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo o temor de Dios ni de la gente. Por allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba, y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Entonces, esta historia o esta parábola que el Señor les está mostrando a sus discípulos, es una parábola en la que podemos encontrar varios contrastes. No digo contradicción, sino un contraste. Es que el Señor utiliza aquí una figura de contraste para podernos hacer entender cuál es el mensaje global de esta parábola. Y aquí habla de un juez como un juez cualquiera, habla de la justicia terrenal,
que es como la estamos viendo ahora. O sea, si usted mira cómo está la justicia, entre comillas, a la cual la Escritura nos dice que debemos respetar, porque si están puestos los jueces, si están puestos los gobernantes, han sido puestos por Dios precisamente para que nosotros podamos sentirnos de alguna manera seguros y que esas mismas leyes se encarguen de, obviamente, a través de nuestros derechos y obligaciones, mantenernos de alguna manera protegidos, ¿sí? Pero si nos vamos nosotros a mirar la realidad, en la actualidad la justicia se ha convertido en un comercio. Como dice un dicho muy, muy popular, ahora por la plata baila el mono. Y eso se ve también involucrado en la justicia. Hay gente que ha cometido muchas fechorías, pero que hoy está libre. Hay gente que está preso por haber cometido esas fechorías, pero quienes los metieron presos fueron los que cometieron una fechoría mayor. Es decir, ahora la justicia está tal como ese juez que está ahí. No tiene temor de Dios, ni tiene consideración de la gente. Lo único que mueve la justicia ahora, y yo lo digo porque seguramente no son todos los jueces, no son todos, pero en realidad la justicia se mueve de acuerdo a el peso político, el peso económico, o vaya usted a saber. Y en esa sociedad de la parábola que el Señor está hablando, había, dice, una viuda. Si nos vamos nosotros al contexto histórico, ¿qué peso político podía tener una viuda? Eran más bien consideradas una población vulnerable, era una población que era muy desatendida y que el Señor, en toda la Escritura, usted va a ver, la tiene, o más bien demanda que sean atendidas, que sean sustentadas. Y créame, que son las primeras de las que nos olvidamos. Viudas y huérfanos. Entonces, aquella viuda no tenía un poder o un peso o una influencia que pueda acelerar la justicia, que este juez pudo obrar al favor de ella. Una causa justa. Lo que dice aquí es que esta viuda siempre lo andaba buscando y le decía, por favor, mire, inclusive no era ni grosera, decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en esta corte. No sabemos, no dice qué problema tenía la viuda, quizás tenía algún problema de deuda, tal vez su esposo lo había dejado con muchas deudas, no sé si tenía hijos, pero un adversario de esta viuda le estaba haciendo la vida imposible y ella, confiando en la justicia terrenal, pues dice aquí que siempre buscaba a este juez, pero ¿qué respuesta tenía? Ninguna. Voy a ponerle otra versión aquí. Dice, vivía en la misma ciudad una viuda, la cual solía ir a él, a este juez injusto, diciendo, hazme justicia de mi contrario. Es decir, que había un contrario, había un adversario, había un enemigo de esta viuda que le estaba haciendo la vida también imposible a la pobre viuda, ¿sí? Entonces, yo me voy al hecho que ¿cómo podía esta mujer frágil, esta mujer sin peso político, sin peso económico, poder mover o poder por lo menos buscar justicia para su causa? Porque mire el versículo 4. Mas el juez en mucho tiempo no quiso hacérsela, no porque no pueda, sino porque simplemente no le daba la gana. No me pregunte por qué no quiso hacerlo. Quizás este juez, que no tenía temor de nada, que no le importaba a la gente, lo único que esperaba es que
Bueno, pues algún soborno tal vez. O este juez estaba esperando de pronto que venga una orden de algún estrato alto para él poder actuar, pero él dijo, pues no. Como le veía desprotegida, como le veía seguramente sin una fuerza que pueda a él remorderle por lo menos la conciencia para que pueda actuar de tal manera que pueda hacer justicia para con esta mujer. Dice el versículo 4 que el juez en mucho tiempo no quiso hacérsela. Entonces, no sé si va conmigo hasta aquí. Estamos solamente leyendo la historia. ¿Sí? Y dice, mas el juez en mucho tiempo no quiso hacérsela, pero después dijo para consigo, o sea, ni siquiera lo dijo externamente, lo dijo para consigo mismo. Aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, con todo, para que me deje en paz esta viuda, le haré justicia. Pero no lo hizo porque tenía que hacerlo, porque era su responsabilidad, porque la misma escritura le demandaba a este juez que haga justicia con la viuda. Es decir, este juez estaba yendo en contra de lo que está estipulado en la misma Torá. Es decir, no le importaba nada. Y dice, con todo, para que me deje en paz esta viuda, le haré justicia, a fin de que no venga de continuo, aquí dice esta versión, a romperme la cabeza. Vamos a ver qué dice otra versión, Anacar Column. Para que no acabe por molerme. Vamos a ver otra versión. Para que no venga continuamente a fastidiarme. Entonces ahorita mire cómo está la situación. Un juez que no estaba haciendo su función, un juez que tenía que haberle hecho justicia a la viuda desde el primer día que ella llegó, durante mucho tiempo dejó que esa viuda vaya y persista, y persista, y persista, y persista, y el juez ni bola, hasta que un día el juez dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con esta mujer? ¿Qué voy a hacer con esta mujer? Va a venir todos los días, y ahora que ya creo que conoce mi casa, ¿sí? Creo que esta viuda se las ingenió para mirar dónde vive, no sé, pero dice, para que no venga ya todos los días a fastidiar y fastidiar y fastidiar, le voy a hacer justicia. Miren. Entonces, esta es la situación que está planteada. Sigue diciendo el versículo 6. Acuérdense que esto es una parábola del Señor. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Es como que el Señor nos está diciendo, bueno, quiero que le pongan atención a lo que dijo el juez. Vamos a ver otra versión que dice, fíjense en lo que dijo este mal juez. Y el juez lo que dijo, esta viuda me molesta mucho. Aunque yo no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestar. Repito, entonces el Señor lo que nos dice es, quiero que se fijen en lo que dijo este juez. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, mire qué altivez de este juez, ¿no? Por eso le decía, esto es un vivo reflejo de la justicia actualmente. Porque muchas personas, no digo todas, pero muchas personas que son las encargadas de administrar justicia en todos los ámbitos, pues no tienen temor de Dios. Y andan inventando leyes, y andan imponiendo agendas, y andan haciendo cosas que para la presencia de Dios son una aberración total. Así está la justicia humana ahora, así está la justicia de la tierra, a la cual debemos respetar, obviamente, pero mire lo que sucedía. Dice, aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Eso es lo que dijo un juez injusto. Eso es lo que dijo un juez que no tenía temor de Dios. Eso es lo que dijo un juez malo. Eso es lo que dijo un juez al que no le importaba ni le interesaba la situación de la viuda, porque simple y llanamente ni le iba ni le venía. Lo único que dijo es, voy a ayudarla porque si no lo hago, nunca dejará de molestarme. ¿Alguien se acuerda
¿Cuál es el objetivo de esta parábola? Enseñarnos a orar. ¿Cuál? Enseñarnos. No es enseñarnos a orar, era que nosotros debíamos orar siempre y sin desanimarnos. ¿Amén? Bueno, porque hay otro capítulo donde el Señor sí nos enseña a orar. Entonces, Jesús agregó en el versículo 6, dice, fíjense en lo que dijo este mal juez. Y aquí viene el contraste, en cambio. Aquí viene el contraste porque nosotros, al igual que la viuda, no podemos tener una influencia grande. Tal vez nuestras fuerzas no vayan más allá de lo que puedan construir nuestras manos. Pero acuérdense que somos escogidos del Señor. Y el versículo 7 dice, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió, que de día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará en responderles? Déjenme ponerles una versión aquí que me llamó la atención también. Me parece que era una versión que la necesito. Ya, aquí está. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche. Esta palabrita, esta frase que la encontré en la Biblia del pueblo de Dios. Aunque los haga esperar. En el caso del juez injusto, a él no le ha dado la gana. En el caso del juez justo, que es nuestro Dios, que escucha la oración de un corazón quebrantado, de un corazón contrito y humillado. Esa espera no es tardanza. Esa espera se llama el tiempo perfecto de Dios. Porque de que el Señor hará justicia, porque de que el Señor nos ayudará, porque de que el Señor nos socorrerá, eso téngalo por seguro. Porque dice que si este juez injusto, después de ver esa constante impertinencia de la viuda, le hizo justicia, imagínense ustedes el juez justo, el juez perfecto, el juez al que nosotros sí le importamos porque pagó un precio altísimo por nosotros. Claro, que no es a nuestro tiempo. Y a veces no es la respuesta que nosotros queremos oír, sino es la respuesta que nosotros necesitamos tener. A veces el Señor nos dice no. O a veces el Señor nos dice amén, o sí. O a veces el Señor nos dice, espera un poco más. Pero el Señor nunca deja de contestarnos. Pero el Señor nunca deja de socorrernos. Pero el Señor nunca deja de ayudarnos. Y dice acá, les aseguro que un pestañeo, que un abrir y cerrar de ojos, les dará justicia. Otra versión dice, os digo que con presteza les dará justicia. Y mire cómo termina esta parábola. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues que si el Señor nos dice que debemos orar constantemente, que debemos orar sin desanimarnos, ¿qué tiene que ver con la fe? ¿Será que la oración ferviente nos ayuda a incrementar esa fe? ¿Será que a través de la oración nosotros podemos tener una comunión tan plena con el Señor de tal manera que en esa intimidad lo podemos conocer aún más? ¿Lo podemos entender mejor? Claro, nunca terminaremos de entender la mente de Dios, pero a través de esta parábola el Señor nos abre esa ventanita de que todo lo que nosotros lo pidamos con fervor, con un corazón así como el de esta viuda, obviamente reconociendo esa debilidad y ese estado de que con nuestras fuerzas no podemos influir en nada, peor a Dios.
No podemos nosotros llegar prepotentes y decirle, vea, Dios, o mira, Señor, necesito que me hagas esto, o te demando que me ayudes en esto. Porque así no funcionan las cosas con el Señor, porque el Señor a un corazón altivo lo mira de lejos, pero a un corazón contrito y humillado lo escucha de cerca. Esta es la justicia verdadera, la que Dios hace. Y pareciera un dicho muy trillado que se oye también por la calle. Dice, la justicia de Dios tarda, pero llega. No tarda. Sí llega, pero en el momento justo, en el momento oportuno, en el momento en el que a veces ni siquiera nos imaginamos esto. ¿Amén? Entonces, ir recapitulando esta partecita del versículo 1, en donde el Señor propone esta parábola que ya la hemos ido desmenuzando, que como le digo, me ha llamado poderosamente la atención, sobre todo cuando iniciamos este sentir de oración, este sentir de poder unirnos en oración, cada uno de los hermanos que en realidad todo este tiempo que hemos estado viviendo no lo hemos estado haciendo de una manera óptima. Hemos sido iglesia, hemos sido familias que poco nos ha importado. Poco nos ha importado el cultivar estos hábitos espirituales. Solamente nos hemos acercado a Dios cuando las cosas han ido mal. Solamente nos hemos acercado a Dios cuando un adversario, así como la viuda, nos ataca. Solo nos hemos acercado a Dios para exigirle, para demandarle. Y el Señor aquí nos está diciendo que no desmayemos, que lo hagamos con una intención correcta, que el Señor conoce cada una de nuestras necesidades aún antes de que se las pidamos, que el Señor sabe de qué necesidad tenemos, que el Señor conoce la necesidad espiritual que usted y yo tenemos, la necesidad material que usted y yo tenemos, la necesidad de pronto de ser sanos, de ser libres que nosotros tenemos. Pero lo que aquí nos dice es que no dejemos de orar, que eso se convierta en una necesidad. Mire, aquí dice necesidad. ¿Alguien sabe lo que es una necesidad? ¿Usted sabe lo que es la palabra necesidad? Porque aquí dice, no les propuso una parábola sobre la imposición de orar siempre. No les propuso una parábola sobre la sugerencia de orar siempre. No les puso una parábola sobre la obligación o el turno para orar siempre, sino la necesidad. Si no hay una necesidad de tener esa comunión con el Señor, créame que vamos a desfallecer, porque lo estaremos haciendo mecanizadamente. Ahora, claro, esta viuda tenía un buen incentivo. Es que un enemigo le estaba acechando. Pero también en el caso de la viuda, como les dije, una mujer indefensa, una mujer que no tenía ninguna oportunidad de mover esa justicia injusta, pero que debido a esa insistencia pudo mover la mano de un juez injusto. Ahora imagínense si nosotros nos acercamos al juez justo, nos acercamos al Padre que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cree que el Señor no nos va a ayudar? Y eso es lo que el Señor hablaba a mi corazón después de lo que yo le mencionaba cuando orábamos y parecía que no pasaba nada. Orábamos y parecía que al contrario empezaban los ataques, empezaban las situaciones. Y el Señor nos dice, yo te ayudaré. Yo soy tu ayudador. Lo único que quiero es que tengas esta necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando todo vaya bien,
cuando todo vaya mal, a todo tiempo, orad sin cesar. Estad siempre gozosos. Estad en un mismo espíritu. Eso es lo que el Señor, como juez justo, demanda de nosotros. Que tengamos siempre esa predisposición de estar delante de su presencia. Amén. Quiero, ahí donde ustedes están, mis amados hermanos, hacer una oración. Ha sido, como les dije, ha sido una tarde bastante intensa en ese sentido. Hemos estado muy consternados, no solamente por la noticia del pastor Héctor, sino por muchas necesidades que hay en la congregación. Muchas cosas que han pasado, muchas cosas que han sucedido. Y no es porque Dios haya sido injusto ni malo con nosotros. Es porque Dios sabe lo que necesitamos. Y lo que debemos hacer es dar gracias a Dios porque hoy estamos. Y en Dios no hay pérdida, porque hasta la misma muerte es ganancia. Y por eso en esta noche, pues quiero pedirle ahí en su casa que hagamos una oración por fortaleza. Que hagamos una oración para que ese sentir y esa necesidad venga sobre nosotros. De que podamos tener esos momentos de comunión con el Señor y tener la plena convicción de que Él nos escucha. De que cada vez que nos presentamos delante de Él en oración ferviente, Él está atento y presto para enviarnos su ayuda. Señor, en esta noche te doy gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque tú has estado con nosotros todos los días. Y sobre todo porque sabemos que tú nos escuchas, Señor. Tal vez hemos bajado los brazos, tal vez hemos estado dependiendo, Señor, de una justicia que no es la tuya. Tal vez hemos estado claudicando, Señor. Quizás no hemos estado con ese sentir de oración ferviente, o poco nos ha importado cultivar ese hábito. Pero sabemos que tú escuchas, Señor, y que si nos pides que oremos constantemente, no es para fastidiarnos, sino es porque a ti te agrada que nos acerquemos a ti, porque a ti te gusta conversar con nosotros, aunque a veces a nosotros no nos gusta hacerlo, porque tú quieres oír de nuestros labios lo que nos pasa, lo que nos sucede, porque aunque tú conoces todo, Señor, yo sé que a ti te gusta escuchar nuestro canto en la mañana, nuestra oración, Señor, antes de salir el sol. Creo que te gusta escuchar, Señor, la alabanza que te hacemos. Te gusta escuchar que nos comuniquemos contigo, Señor. Pon ese deleite nuevamente, Señor, en poder estar delante de tu presencia. Yo sé que hay turnos, yo sé que hay horarios que hemos puesto, Señor, tal vez para estar todos rotando. Pero te pido, Señor, que seas tú mismo poniendo el querer y el hacer, para que podamos elevar esa oración ferviente que así como Elías, un hombre con debilidades, un hombre con las mismas pasiones que nosotros, oró fervientemente y el cielo dejó de enviar la lluvia. Y asimismo oró fervientemente y la lluvia cayó, Señor. Qué poder que hay en esos labios, qué poder que hay en la oración del justo, qué poder que hay, Señor, cuando tu pueblo se humilla delante de ti, cuando tu pueblo se une en oración y en petición y súplicas y ruegos. Tú mueves tu mano, Señor. Tú extiendes tu mano, Señor, y levantas al pobre y consuelas a la viuda, Señor, y al huérfano, Padre Santo, lo abrazas. Señor, que a través de esa oración ferviente que tú actives en tu pueblo,
podamos ver tu mano moverse, Señor, en gente que se convierte a ti, en enfermos que sanan, sobre todo en pecadores que se arrepienten. Pero lo más hermoso es que tu presencia, Señor, caiga en cada casa y en cada hogar. Señor, que venga ese espíritu de oración ferviente, que venga ese mover de oración ferviente, en el nombre de Jesús, sobre cada casa, sobre cada hogar, al que tú puedes extender tu mano ahora mismo, Señor. Hay cosas por qué agradecerte, hay cosas por qué darte la gloria, la honra, por todo lo que nos has dado, por lo bueno, por lo malo que nos ha sobrevenido. Tú tienes el control de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que tienen ese sentir y que hemos entendido, que vamos entendiendo poco a poco la necesidad de orar y de clamar siempre, Señor, delante de tu presencia. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.